Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más, bienvenidos al poder, a la clase del manual Ven Sígueme. Este es un video del manual Ven Sígueme y el objetivo, como siempre, como les manifiesto cada semana, es guiarlo en su estudio de las escrituras de cada semana para que lleguemos todos a las clases dominicales y podamos compartir lo aprendido. Así que la emoción empieza en esta nueva aventura que nos toca la última semana del mes de agosto, del 29 de agosto al 4 de septiembre, y la cual veremos pues lo que son los proverbios, Eclesiastés, unos libros de repente complicaditos o que no lo hemos escuchado mucho. El libro de Eclesiastés es un libro que estoy totalmente seguro que quizás no lo encontramos, incluso si nos podemos a buscar, no lo encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque muy pocas veces se ha mencionado, se menciona. Sin embargo, ya en esta clase hemos cogido algunos versículos para poder recordarlo. El libro de Proverbios siempre lo hemos escuchado, recordamos quizás algún proverbio y eso es bueno. Debemos tener la costumbre de poder leerlos y buscar proverbios que nos ayuden en nuestra vida. Así que el día de hoy veremos estos dos libros. La próxima clase se viene Isaías en el mes de septiembre, un libro más dificilito, más complicadito para muchos, un poco más difícil para muchos, pero vamos a estamos tratando de poder que sea un poco entendible, un poco más entendible y que sea querido por todos, que ese es el objetivo. El objetivo de la clase es para que todos podamos saber de que hay muchos misterios, hay muchos tesoros en las escrituras y que si nosotros los leemos y si nosotros cada vez nos acercamos a ellos, podemos encontrar tesoros para nuestra vida. Ese es el objetivo y yo creo que se está cumpliendo ese objetivo. Ya vamos en agosto, terminando agosto y hemos aprendido, yo creo que este año ha sido de mucho aprendizaje en las escrituras del Antiguo Testamento y hay cositas que no hemos sabido, ¿no? Y hemos ido aprendiendo. Sinceramente, yo también les confieso de que al leerlo, a poder analizarlo, escudriñar estas escrituras, he aprendido mucho en mi vida. Así que muchas gracias también a ustedes por darme la oportunidad de poder enseñar a través de este manual de Ven, sígueme. Esta semana la clase lleva de título el versículo de Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso está en Proverbios 9:10. Eso lo vamos a ver en Proverbios 9:10. La palabra proverbio se entiende también como refrán conciso, refrán pequeño, una alegoría, un adagio, siempre encerrando una enseñanza simple de la experiencia humana que puede contener o no una afirmación teológica. Los proverbios se atribuyen tradicionalmente al rey Salomón, porque así lo dice Proverbios 1:1, pero no es el único autor. Eh, Muchos estudiosos también mencionan que el libro de Proverbios está destinado a lectores inteligentes, porque la mayor parte de las veces el esfuerzo de desentrañar sus contenidos exige a veces una cierta preparación, pero hay muchos proverbios que son fáciles de entender, ¿no? Es fácil, hay algunos que son un poquito complicados, es verdad, pero la mayoría casi son fáciles. Ahora, ¿por qué usar proverbios? ¿Por qué se usaban proverbios en esa época? Tenemos que recordar lo siguiente: la destilación de una idea sabia en una forma sucinta, o sea, breve y bien expresada, hizo que fuera fácil de recordar. Si fuera más fácil de recordar, sería más fácil pasar de una generación a otra. Y esta era la intención, pasar la sabiduría del padre al hijo, es decir, era más fácil de enseñar. El libro de los Proverbios se centra en la sabiduría de la vida práctica, más que en las teologías, en las ideas teológicas. Hay que recordar que, pues, en esa época no había escrituras, entonces, ¿cómo transmito eh, la sabiduría que uno adquiere con el tiempo? ¿Cómo lo transmito hacia mi generación, hacia mis hijos, hacia mis nietos? Entonces, se trató de poder enseñar a través de proverbios, porque era la única manera que lo recuerden. Hay que recordar que el pueblo de Israel, el pueblo que llega a ser dividido, llega a caer en la iniquidad y luego es conquistado por los babilónicos o los asiros, o asirios, tuvo un problema, que no recordaron la ley mosaica, olvidaron ellos. ¿Y por qué? Obviamente porque pues, no había escrituras. Entonces, se trató de enseñar de una manera diferente, y la manera diferente trataron de hacerlo a través de los proverbios.
De esa manera era algo más breve y de esa manera ojalá que lo recuerde. Ese era el objetivo. Nota, que hay una nota, no es, creo que va a ser la primera, la única nota en esta clase. Los proverbios enseñan sabiduría a través de puntos y principios breves, pero, no deben considerarse como leyes o incluso promesas universales. Un proverbio no es una fórmula mágica trayendo sabiduría y bendición por encantamiento. Por ejemplo, en Proverbios 27:7 dice, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Fin del versículo. Estoy seguro que este proverbio no lo habías oído. Totalmente seguro. Lo repito, dice el Proverbios 27:7, las piernas del cojo penden inútiles. Obvio. Ese es obvio, ¿verdad? Las piernas del cojo, el cojo pues no tiene piernas. Por eso son penden, cuelgan, inútiles. Obviamente, pues, son inútiles. Así es lo mismo, es el proverbio en la boca del necio, del torpe, ¿no? Del que no quiere aprender, igualito. Del que quiere aprender, pues un proverbio cobra significado, cobra riqueza. Entonces, al seguir avanzando, vemos que el profeta José Smith, vamos a ver lo que dijo con respecto a los proverbios. La sabiduría para gobernar la casa de Israel fue dada a Salomón y a los jueces de Israel. Y si él siempre hubiera sido su rey, y ellos, el pueblo, sujetos a su mandato y obedientes a sus leyes, aún habrían sido un pueblo grande y poderoso, los gobernantes del universo y la maravilla del mundo. ¿Dónde dijo eso? Enseñanzas del profeta José Smith. Por si acaso, todos ya debemos saber de que existe un libro, es un libro pequeño, creo que era Guinda, si no me equivoco, la última vez que lo vi, este, que se llama pues Enseñanzas del profeta José Smith. Son pequeños párrafos, pequeños enseñanzas, no es un libro continuo, sino se puede leer cada vez lo que él hablaba y enseñaba y todo eso se ha recopilado. En internet lo pueden encontrar bueno, está en inglés, está en español, pero lo pueden encontrar de puño y letra de lo que estaba escrito. Es impresionante, es muy difícil también de poder leerlo y entender. Hay que entender que antes, pues en la época de José Smith se escribía con pluma y están con manchones, pero si desean saber si eso es verdad, pues ahí lo pueden encontrar. Y si no, lo pueden encontrar ya pues en libros totalmente traducidos a nuestro idioma o en idioma inglés y de tal manera que pueden corroborar lo que dijo. Así que José Smith dijo, obviamente, que la sabiduría para gobernar la casa de Israel fue dada a Salomón y a los hijos de Israel. Pero si hubieran sido y obedientes tanto Salomón como los hijos de Israel, pues hubieran sido pues un pueblo grande y poderoso, los gobernantes del universo y la maravilla del mundo. Wow. Obviamente por un líder sabio. ¿Quién no quiere un gobernante sabio? Y el pueblo sabio también en elegirlo. Pero, no fue así. Ahora sí entramos, y la pregunta que nos hacemos, entramos a los proverbios, y la pregunta que nos hacemos es, ¿y para qué se han dado los proverbios? Vemos que en Proverbios 1, 2 y 4, del 2 al 4, dice, para conocer la sabiduría y disciplina, para entender palabras de entendimiento, para recibir instrucción de prudencia, justicia y juicio y equidad y para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. En el versículo 2 menciona conocer la sabiduría. Vivimos en la era de la información, pero ciertamente no estamos viviendo en la era de la sabiduría. Y eso lo sabemos. No confundamos información con sabiduría. Tenemos mucha información, pero muy poca sabiduría. Es útil recordar la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Uno puede tener conocimiento sin sabiduría. El conocimiento es la colección de los hechos. La sabiduría es el uso correcto de lo que sabemos para la vida diaria. El conocimiento lo adquirimos en los medios, en las instituciones, pero la sabiduría lo adquirimos en la oración, en la iglesia, en las escrituras, con el prójimo. Esa es la gran diferencia. Ahora vemos Proverbios capítulo 1, versículo 7, donde dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. El presidente Kimball dijo, el temor de Dios no es una aceptación superficial e intelectual, sino un profundo sentimiento interior espiritual de dependencia y cercanía. No un temor compuesto de pánico y terror, sino un temor del Señor compuesto mayormente de intenso amor y admiración y asombrosa cercanía en una relación de padre e hijo o de padre e hija. Eso lo encontramos en Enseñanzas del presidente Kimball. También hay un libro que se llama Enseñanzas del presidente Kimball. Ahí lo encontramos eso. Ahora, ¿a qué temor se refiere? Este temor del Señor no es un miedo acobardado y suplicante. Eso no es así. Es el debido respeto y honra de Dios. Pero, ¿qué es el temor del Señor? Es esa reverencia afectuosa por la cual el Hijo de Dios se inclina humilde y cuidadosamente a la ley de su Padre. El temor del Señor significa esa reverencia religiosa que todo ser inteligente debe a su Creador. Si la verdadera sabiduría puede obtenerse simplemente mediante el esfuerzo, la energía y el ingenio humanos, como los metales raros y preciosos de la tierra, entonces el temor del Señor no es esencial para obtener la sabiduría. Pero si proviene de la revelación de Dios, entonces la relación correcta con Él es la clave de la sabiduría. Para empezar a ser sabios, tenemos que empezar a reconocer a Dios y empezar temiéndolo. No con el temor de miedo, sino con el temor de reconocerlo como el gran Dios, de saber que es el único y nosotros de ser humildes ante Él. Ahora avanzamos y llegamos a Proverbios 1, versículo 8 y 9, donde dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares para tu cuello. Aquí escuchamos y recibimos la sabiduría pues de los padres, gran consejos que se dan, unos grandes consejos que siempre los padres dan a sus hijos. Tengan o no tengan conocimiento, los padres son sabios. La experiencia, los años los han vuelto sabios, mucho más que un hijo o una hija. Obviamente que esa sabiduría ya llega a ser igual o superada con el paso del tiempo de los hijos, cuando lleguen pues en su adultez y obviamente también se vayan convirtiendo sabios, ¿verdad? Es la única manera, es la única manera. Esta es una escena cálida apropiada de estos versículos. Un padre le habla a su hijo animándolo a recibir la sabiduría de sus padres. A menudo la naturaleza de los jóvenes es ser lentos para recibir la sabiduría de su generación anterior. Y esto lo recordamos todos. Todos hemos sido lentos para obedecer a nuestros padres. Muy pocos los jóvenes son listos en obedecer a los padres. Eso se ha transmitido de generación en generación. Debido a que se menciona tanto al padre como a la madre, sabemos que enseñar sabiduría a los hijos es responsabilidad de quién, de los dos, de ambos padres. Esto lo valoramos cuando vamos aumentando en edad. Mientras más vamos creciendo, más vamos valorando esas enseñanzas. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ojalá, ojalá que fuésemos o fueran nuestros hijos pues obedientes a la instrucción del Padre. Cuántos errores y problemas se hubieran evitado, se evitaría. Ahora, en Proverbios capítulo 3, versículo 5, avanzando, dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos da consejos. El elder Russell Ballard dijo, los mortales tenemos una visión limitada de la vida desde la perspectiva eterna. Pero si conocemos y entendemos el plan de nuestro Padre Celestial, nos damos cuenta de que enfrentar la adversidad es una de las principales formas en que somos probados. Nuestra fe en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo es la fuente de la fortaleza interior. A través de la fe podemos encontrar paz, consuelo y el valor para soportar. Cuando confiamos en Dios y su plan para nuestra felicidad con todo nuestro corazón y no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, dice en Proverbios 3:5.
nace la esperanza. La esperanza surge de la fe y da significado y propósito a todo lo que hacemos. Puede darnos consuelo ante la adversidad, fortaleza en tiempos de prueba y paz cuando tenemos motivos de duda o angustia. ¿Quién dijo eso? El de Russell Ballard en La Leona del 95, un poco antigua La Leona, pero ahí lo encontramos. En su tema, respuestas a las preguntas de la vida, dijo Elder Ballard. Ahora, ese mismo versículo lo vamos a añadir al versículo 6 de Proverbios, capítulo 3, versículo 6, 5 y 6 lo voy a volver a leer. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. El elder Richard Scott dijo lo siguiente con respecto a eso. Nos da algunas ayudas. El elder Richard Scott, miembro del cuerpo de los 12 apóstoles, dijo, confiar significa obedecer voluntariamente sin saber el fin desde el principio. Para producir fruto, su confianza en el Señor debe ser más poderosa y duradera que su confianza en sus propios sentimientos y experiencias personales. Ejercer la fe es confiar en que el Señor sabe lo que está haciendo contigo y que puede lograrlo para tu bien eterno, aunque no puedas entender cómo puede hacerlo. Somos como bebés en nuestra comprensión de los asuntos eternos y su impacto en nosotros aquí en la vida terrenal. Sin embargo, a veces actuamos como si lo supiéramos todo. Cuando pasas por pruebas para sus propósitos, mientras confías en Él, ejerces fe en Él, Él te ayudará. Ese apoyo generalmente vendrá paso a paso, una porción a la vez. Mientras pasas por cada fase, el dolor y la dificultad que conlleva el agrandamiento continuará. Si todos los asuntos se resolvieran de inmediato en su primera petición, no podrían crecer. Tu Padre Celestial y su Hijo amado te aman perfectamente. No requerirán que experimentes un momento más de dificultad de lo que es absolutamente necesario para tu beneficio personal o el de tus seres queridos. Confíe en el Señor, se llama el mensaje que dio el elder Scott. Eso lo encontramos en la Leona de noviembre del año 95 también. El elder Scott se caracterizaba porque hablaba, obviamente, sus mensajes en la conferencia, lo daba en inglés y lo daba en español, ¿verdad? Eso, muy bueno, muy bueno. Ahora, de estos versículos, pues vemos que tenemos que confiar en Dios. A veces nos cuesta, nos es complicado, nos falta fe. Pero hay una historia que cuenta el elder Thomas S. Monson, el presidente Thomas S. Monson. Eh, es una historia que lo contó en el año 98 y dice, en agosto de este año ocurrió, en el año 98 él contó, no este año 2022, eso lo contó hace muchos años. En agosto de ese año ocurrió una tragedia en el condado de Salt Lake. Se informó en la prensa local y nacional. 5 hermosas niñas, tan jóvenes, tan vibrantes, tan cariñosas, escondidas, como suelen hacer los niños en sus juegos de escondite, entraron en el maletero del coche de uno de sus padres. La tapa del maletero se cerró, no pudieron escapar y todos fallecieron por agotamiento por calor. ¿Verdad? Se quedaron en la maletera del auto, 5 niñas jugando, obviamente pues el calor es fuertísimo, el oxígeno se acaba y obviamente fallecieron las niñas. Toda la comunidad muy amable, considerada y cariñosa con el fallecimiento de Alicia, Ashley, McKelly, Andrew y Jaisha, se compartieron flores, alimentos, llamadas, visitas y oraciones. El domingo, después de que ocurriera el evento devastador, largas filas de automóviles llenos de ocupantes afligidos pasaron muy lentamente frente a la casa de los Smith, la escena del accidente. La hermana Monson y yo deseábamos estar entre los que expresaron sus condolencias de esta manera. Mientras pasábamos, sentimos que estábamos en Tierra Santa. Literalmente nos arrastramos a paso de caracol por la calle. Era como si pudiéramos visualizar una señal de tráfico que decía, conduzca despacio, niños jugando. Las lágrimas llenaron nuestros ojos y la compasión fluyó de nuestros corazones. En el funeral,
Así como la noche anterior, miles de personas pasaron junto a los ataúdes y expresaron su apoyo a los fallecidos. Eran todos los hijos que tenía. Frecuentemente la muerte llega como un intruso. Una vez más, lo repito esta parte de repente para entenderlo bien la historia. En 2 de las 3 familias, los hijos fallecidos eran todos los hijos que tenía. Frecuentemente la muerte llega como un intruso. Es un enemigo que aparece de repente en medio de la fiesta de la vida, apagando sus luces y su alegría. Visita a los ancianos mientras caminan con pies vacilantes. Su llamada es escuchada por aquellos que apenas han llegado a la mitad del camino de la vida. Y a menudo silencia la risa de los niños pequeños. En los servicios fúnebres de los 5 angelitos, aconsejé: hay una frase que debe ser borrada de su pensamiento y de las palabras que dice en voz alta. Es la frase, si tan solo. Es contraproducente y no favorece el espíritu de curación y de paz. Más bien recordemos las palabras de los proverbios. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso dijo la historia del presidente Monzo. Eso lo encontramos en La Leona del año 98. Su tema es piense para agradecer. Piense para agradecer. Así se llama. Eso contó el presidente Monzo, ¿verdad? No nos hagamos pues la pregunta, si tan solo nos quejemos. Es verdad que todos sufrimos con la muerte de alguien. A nadie nos gusta una enfermedad o a alguien que sufra, pero debemos confiar en Jehová con todo nuestro corazón y no apoyemos no te apoyes, dice, en tu propia prudencia. ¿Recuerdan a Job? ¿Cuántos hijos perdió? Y los volvió a tener, a sus hijos, no los mismos, pero tuvo otros. Proverbios capítulo 3 versículos del 9 al 11. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No rechaces, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te canses de su corrección. Grandes consejos tenemos de estos proverbios. Honrar a Jehová con todo lo que uno tiene, con todo lo que uno ha adquirido. Dedicarle a Él todo lo adquirido. Darle a Él todas las primicias, que podamos sentir su bendición en nuestras vidas. También encontramos proverbios o dichos para aquellos que nos cuesta ir a trabajar o hacer las cosas. Proverbios 6:9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ahora también tenemos consejos para poder ser alguien diferente, para no dormir demasiado, para no ser perezoso, para poder ser trabajadores, para levantarnos y hacer las cosas. En Proverbios capítulo 6, del 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, el que le gusta estar creando a través de los chismes discordia, porque eso es lo que se logra con un chisme, solamente discordia. Todas las cosas que siempre nos dicen y que tengamos cuidado y las que aborrece Jehová. Todas estas cosas. Llegamos al capítulo 10, un versículo de contraste, y vamos a leerlo. El hijo sabio, el versículo 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, obviamente. Pero el hijo necio es la tristeza de su madre. Sabio
versus necio, alegría versus tristeza, padre versus madre. Esto lo escribe Salomón, el gran Salomón. ¿Qué mejor que él para decir del hijo sabio? Si fue uno de los hombres más sabios que tuvo la tierra, ¿verdad? Vio cómo su padre David estaba alegre con la sabiduría que él mismo tenía, que Salomón tenía. El mismo Salomón se menciona, el hijo sabio alegra al padre. Y cabe decir que no solamente al padre, sino también a la madre. Pero quizás él no se vio en la vejez, o quizás se describió, porque todos sabemos que la vejez de Salomón no fue buena, cayó en la necedad y obviamente que eso produjo tristeza. No se menciona más a Betsabé, su madre. Si vivió hasta los últimos años de Salomón, no lo sabemos, pero es más que seguro que estuvo más que triste al ver a su Salomón, a su hijo, ser un necio en su vejez. No solamente se habla de sabiduría, que se refiere a conocimiento, sino a conocimiento más obediencia. Eso es lo que lo convierte en sabio. Y de necio está hablando de alguien que desconoce y es desobediente. Demos alegría a nuestros padres, siendo sabios, esforzándonos en poder instruirnos y poder ser obedientes a los mandamientos de Dios, que eso es lo que los padres, nuestros padres quieren. En Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, pero el que le ama le corrige oportunamente. Este es un versículo mal usado a veces, porque dice el que no aplica el castigo, ajá, ven para acá que te voy a castigar. Eh, los castigos físicos, ahí no dice castigo físico, ¿verdad? Pero vamos a ver. Un proverbio donde viene la división. A un lado se ubican los padres que creen que los niños deben ser castigados y al otro lado se ubican los padres que no creen que los niños deben ser castigados. Siempre hay esa disyuntiva, se llaman a psicólogos, se llaman a grandes expertos de poder hablar. ¿Se debe o no castigar a los hijos? Acá habla de castigo, no de maltrato, no de golpe. El castigo variará de acuerdo a lo cometido y eso lo determinará un padre justo que tenga que aplicar el castigo. El castigo siempre se tiene que dar. No es malo castigar a un hijo. Si no hay castigo, como dice la sociedad moderna, que los niños no deben ser castigados, veamos qué dice el versículo 24. Aborrece a su hijo, el que no lo castiga. Odia a su hijo. Es lo que dice. En Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4, fin del versículo. Entonces, sí se debe castigar a un hijo, no se le debe maltratar, no se le debe golpear. Hay otro tipo, hay otra forma de castigo. Hermano, pero a mí me han castigado, me han flagelado, me han golpeado. Bueno, eso es pasado, ¿verdad? Quizás algunos hemos sido golpeados, obviamente, físicamente, por nuestros padres porque no sabían. Pero el objetivo que uno tiene que ir aprendiendo es que ya tenemos que mejorar, debemos castigar sin maltratar, sin golpear, sin flagelar. Es difícil, muy difícil, pero tenemos que hacerlo. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Un proverbio conocido, pero ¿es verdad o no? Es muy conocido este proverbio. ¿La blanda respuesta quita la ira? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Alguien lo ha comprobado? ¿Es posible esto? El presidente Hinckley, Gordon B. Hinckley, contó una historia y dice, bueno, él contó lo siguiente, lo voy a narrar. Eso está en la Leona de noviembre del 84, lo voy a leer. Emma fue llamada, dice, a ser un consuelo para mi siervo José Smith. Hijo, tu esposo, en sus aflicciones, con las palabras consoladoras con espíritu de mansedumbre. Eso lo dice Doctrina y Convenios 25.5. Ese es un lenguaje interesante.
El presidente Hinckley menciona que Emma fue llamada a ser un consuelo para su siervo José Smith. Hijo, tu esposo, para ser un consuelo en las aflicciones, con palabras consoladoras, con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que buscaba el profeta José Smith. Tantos problemas que tenía. Imaginémonos a una esposa, pues que también discutía y se ponían a pelear. Eso iba a ser un caos. Ese es un lenguaje interesante. Yo estoy leyendo lo que dijo el presidente Hinckley. Ese es un lenguaje interesante. Ella era su esposa, su compañera, su fortaleza en sus aflicciones. Ella debía consolar con palabras de consuelo dadas con un espíritu de mansedumbre. Veo en eso el desafío para toda mujer que es esposa de establecer el tono de lo que se habla en el hogar. Se dijo en la antigüedad que la respuesta blanda aparta la ira. Me parece interesante que en esta revelación de Doctrina y Convenios 25:5, dice el presidente Hinckley, el Señor habló de palabras consoladoras con espíritu de mansedumbre. Hay tanta discusión en los hogares de la gente. Es tan destructivo, es tan corrosivo. Solo conduce a la amargura, la angustia y las lágrimas. Cuán bien aconsejados estaríamos cada uno de nosotros cuando hay tensión, cuando hay fricción y cuando hay aflicción, para hablar con palabras consoladoras en el espíritu de mansedumbre. Eso lo dijo el presidente Hinckley en la Leona de noviembre del año 84. Ahí lo encontramos. Ahora, el presidente Mario Romney también fue consejero. Eso está en el año 77. El presidente Romney dijo lo siguiente: mi llamado en este mensaje es que controlemos nuestras lenguas y al hablar palabras amables unos a otros, emulemos o imitemos en nuestras relaciones mutuas la bondad amorosa que el Señor tiene para con su pueblo. En su epístola general, el apóstol Santiago da este consejo: sé pronto para oír, pero lento para hablar. Santiago capítulo 1, versículo 19, fin del versículo. Luego dice: si alguno entre vosotros parece ser religioso y no refrena su lengua, la religión de este hombre es vana. Y luego agrega: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto y capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago capítulo 1, versículo 26 y Santiago capítulo 3, versículo 2. Este freno de todo el cuerpo es un objetivo elevado. Sin embargo, alcanzarlo requiere una verdadera lucha, porque a pesar de que la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, es muy eficaz y rara vez se desgasta. Aunque han pasado casi 2000 años, los males contra los cuales Santiago aconsejó tan enérgicamente todavía están con nosotros, pero no son más consistentes con la vida de un santo de los últimos días de lo que fueron con la vida de un santo de los primeros días. El profeta José Smith les dijo a las hermanas de la Sociedad de Socorro de su época que la lengua es un miembro ingobernable y les dio este consejo: cierren la boca sobre cosas sin importancia. Un pequeño cuento prenderá fuego al mundo. Historia de la Iglesia, lo encontramos en Historia de la Iglesia de Jesucristo. Decidámonos, por lo tanto, a controlar nuestras lenguas y al hablar palabras amables unos a otros. Emulemos o imitemos la bondad amorosa de nuestro Señor. Eso dijo el elder Mario Romney. Eso está en la revista Insight, ¿no? En inglés, en el 77. Eh, Eso dio su mensaje, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira. Pongámoslo a prueba. Pongámoslo a prueba. Y vamos a ver que va a mejorar. En Proverbios capítulo 17, versículo 17, dice: en todo tiempo ama al amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia. Fin del versículo. Una de las grandes bendiciones de la vida mortal son los buenos amigos. Todos podemos tener buenos amigos y ser buenos amigos. En Proverbios 17, 22 dice: el corazón alegre hace bien como una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Debemos disfrutar de nuestra religión. Ninguna religión tiene tantas perspectivas como la religión de los santos de los últimos días. Nunca se presentó nada al hombre igual a él en sus grandiosas y gloriosas ventajas. Debemos disfrutar nosotros de nuestra religión hasta el punto de ser felices todo el tiempo.
El Señor no nos ha dado el Evangelio para que andemos de luto todos los días de nuestra vida. Ese no es el propósito. Él no ha introducido esta religión para este propósito en absoluto. Vinimos al mundo con ciertos propósitos y esos propósitos no son de una naturaleza que requiera mucho duelo o queja. Cuando una persona está siempre quejándose y sintiéndose culpable, el Espíritu del Señor no abunda mucho en su corazón. Tenemos que ser felices, tenemos que dar gracias, tenemos que tener el corazón alegre. Hace bien, dice, como una buena medicina. No podemos estar llorando, sufriendo por las cosas que han pasado. Tenemos que ser optimistas, tenemos que tener el corazón alegre. El propósito del Evangelio, miren lo que dice, el propósito del Evangelio es traer a los hombres la mayor felicidad. Ese es también el fin principal de la vida. Una de nuestras escrituras dice, existen los hombres para que tengan gozo, según Nefi 2:25. Y Jesús dijo, os he hablado para que vuestro gozo sea completo. Juan capítulo 15, versículo 11. Salomón señaló que un corazón alegre hace bien como medicina. Proverbios 17:22. Un corazón alegre también contiene uno de los mejores tratamientos de belleza. La alegría pone entusiasmo en el corazón de uno, un brillo en sus ojos, en su rostro y un resplendor en su alma. Una vez, un senador instó a Abraham Lincoln a que nombrara a cierto hombre como jefe de correos, pero después de la entrevista, esta historia es curiosa, después de la entrevista, el presidente Lincoln, un hombre, bueno, uno de los presidentes de los Estados Unidos, conocido como uno de los hombres más sabios, dice, el presidente Lincoln dijo, no me gustó la cara, su cara. Así dijo con el que lo entrevistó. Estaba entrevistando para que a una persona, para el puesto de jefe de correo. Dice, no me gustó su cara. El senador le dijo, no puedes responsabilizar al hombre por su cara, al pobre hombre por su cara. Pero el presidente Lincoln dijo, todo el mundo es responsable de su rostro y cada uno es responsable de su actitud, su fe, su laboriosidad, su vestimenta, su postura, la vitalidad de su paso, su honestidad, su disposición y el efecto que tiene sobre otras personas. Hacer feliz a la gente es uno de los principales deberes de la vida. El presidente Lincoln lo dijo. Lincoln dijo, no me gustó su cara. ¿Por qué? Porque todo el mundo es responsable de su rostro. No porque eres bonito quiere decir que eres agradable. El presidente Lincoln es caracterizado no porque era bonito, era caracterizado obviamente por, si lo vemos por la belleza, era feo el hombre. Pero, pero lo que él dice, cada uno es responsable de su rostro. Obviamente que no se refiere a eso, se refiere a la actitud, a la fe, a la laboriosidad, a la postura, a la vestimenta, a la vitalidad de su paso, a la honestidad, a la disposición y el efecto que tiene sobre otras personas. Como dice ahí, hacer feliz a la gente es uno de los principales deberes de la vida. No porque eres bonito vas a hacer feliz a la gente. Un feo o fea puede hacer feliz a la gente. Y el bonito o la bonita también puede hacer feliz a la gente, depende de la actitud que tenga. Y si hace feliz a la gente, pues serán hermosos, lo que se quiere. Eso lo dijo el elder Sterling Seal. Sterling Seal en Venga tu reino. No sé si recuerdan el manual Venga tu reino, hace años. Eso fue uno de los primeros manuales que yo lo estudié en el año 91. Se enseñaba a los jóvenes. Ahí está eso. Eso lo dijo el elder Sterling Seal. Ah, vamos a ver el Proverbios 22:6 y con eso terminamos Proverbios para poder tocar brevemente el otro libro. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gran Proverbios que también lo recordamos. Instruye al niño en su camino. El presidente Hinckley, voy a leer lo que dijo el presidente Hinckley. Eso está en la Leona del año 96. Él dijo, hay un viejo y verdadero proverbio que dice, cómo se dobla la rama, así se inclina el árbol. Eso dice el presidente Hinckley.
Quisiera repetir una historia que he contado en la conferencia general. No mucho después de casarnos, construimos nuestra primera casa, dice el presidente Hinckley. Teníamos un poco de dinero y yo hacía mucho del trabajo. El paisajismo fue enteramente mi responsabilidad. El primero de muchos árboles que planté fue una langosta de miel sin espinas. Imaginé el día en que su sombra ayudaría a refrescar la casa en el verano. Lo puse en un lugar de la esquina donde el viento del cañón hacia el este soplaba con más fuerza. Cavé un hoyo, puse la raíz desnuda, puse tierra alrededor, eché agua y casi lo olvidé. Era solo una voluta de un árbol, ¿no? Algo pequeño, tal vez de 3/4 de pulgada de diámetro, pequeñísimo, tamaño de un dedo casi, menos de un dedo. Era tan flexible que podía doblarlo con facilidad en cualquier dirección. Le presté poca atención a medida que pasaban los años. Entonces, un día de invierno, cuando el árbol estaba desprovisto de hojas, tuve la oportunidad de mirarlo por la ventana. Observé que estaba inclinado hacia el oeste, deforme y desequilibrado. Apenas podía creerlo. Salí y me apoyé contra él como para empujarlo hacia arriba, pero el tronco ahora tenía casi un pie de diámetro. 12 pulgadas es un pie. Eh, 12 pulgadas que viene a ser como 30 centímetros promedio, ¿verdad? Eso es un pie, para entenderlo, en las otras medidas que a veces estamos acostumbrados. Mi fuerza no era nada contra ella. Tomé de mi cobertizo de herramientas un bloque y un aparejo, adjuntando un extremo al árbol y el otro a un poste bien colocado. Tiré de la cuerda, las poleas se movieron un poco y el tronco del árbol tembló ligeramente. Pero eso no fue todo. Parecía decirme: no puedes enderezarme. Es demasiado tarde. He crecido de esta manera debido a tu negligencia y no me doblaré. Finalmente, desesperado, tomé mi sierra y corté la gran rama pesada del lado oeste. Di un paso atrás y examiné lo que había hecho. Había cortado la mayor parte del árbol, dejando una enorme cicatriz de unos 20 centímetros de ancho y solo una pequeña rama que crecía hacia el cielo. Ha pasado más de medio siglo, 50 años, desde que planté este árbol. Mi hija y su familia ahora viven allí. Recientemente volví a mirar el árbol. Es grande, su forma es mejor y es un gran activo para el hogar. Pero qué grave era el trauma de su juventud y qué doloroso el tratamiento que había usado para enderezarlo. Cuando se plantó el árbol por primera vez, un trozo de cuerda lo habría sostenido contra las fuerzas del viento. Podría y debería haber suministrado esa cuerda con muy poco esfuerzo, pero no lo hice, y se doblegó ante las fuerzas que venían contra él. Los niños son como los árboles. Cuando son jóvenes, sus vidas pueden ser moldeadas y dirigidas, generalmente con muy poco esfuerzo. Dijo el escritor de Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese entrenamiento encuentra sus raíces en el hogar. Eso dijo el presidente Hinckley en La Leona del año 96, de septiembre del 96. Su tema se llamó cuatro cosas sencillas para ayudar a nuestras familias y nuestras naciones. Un gran consejo: instruir al niño en su camino. No lo haces, problemas. Muchos problemas. Ahora sí, llegamos a Eclesiastés, terminamos con Proverbios, llegamos a Eclesiastés. ¿Qué significa Eclesiastés? Significa, pues, quien convoca una asamblea. También tiene el nombre de congregador o el orador. Eso significa Eclesiastés, quien convoca una asamblea. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 dice: palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién es el autor de Eclesiastés? El texto mismo parecería identificar a Salomón como el predicador. Eso es lo que significa Eclesiastés, ¿no? El predicador. Pero algunos eruditos dudan que en atribuirle el libro a Salomón, el predicador, podría ser cualquiera de los reyes posteriores de Judá. Uno de los temas de Eclesiastés es el vacío de riquezas y honor. ¿Quién tuvo más de estos que Salomón? Es por eso que muchos coinciden en que el autor es Salomón, porque habla de la vanidad, que lo vamos a ver. El libro de Eclesiastés es uno de los libros más inusuales y quizás uno de los más difíciles de entender de la Biblia. Tiene el espíritu de desesperación, sin esperanza.
parece el promover interrogantes sobre la conducta. Así que a leer con mucha atención y mucho cuidado. La cuestión en Eclesiastés no es en cuanto a la existencia de Dios. El autor no es un ateo y Dios siempre está ahí. La cuestión es en cuanto a que si Dios es importante o no y cuánto es importante Dios. Eso es lo que vamos a ver en Eclesiastés. He cogido algunos versículos que ojalá les gusten, les agrade para terminar. En Eclesiastés 1, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Sin una comprensión correcta de la perspectiva de Eclesiastés, fácilmente podemos perder el punto. El tema principal de todo el libro es que la mortalidad está llena de eventos, posesiones y problemas que en última instancia son pues insignificantes y fugaces, pertenecen a la mortalidad y virtualmente no tienen significado eterno. Todo es vanidad bajo el sol, dice, es el tema principal del libro. Las palabras vanidad o vanidades aparecen 37 veces. La palabra bajo el sol aparece 29 veces. La frase aflicción de espíritu ocurre 9 veces. El libro de Eclesiastés parece impregnado de un sabor medio pesimista, pero debe leerse pues a la luz de una de sus frases clave, bajo el sol, que significa desde un punto de vista mundano. A veces hay que leerlo así. El término vanidad también necesita aclaración, ya que como se usa en Eclesiastés, significa transitorio o fugaz. A eso se refiere cuando dice vanidad. Todo es vanidad, todo es pasajero, todo es fugaz. Así el predicador lamenta que tal como las cosas aparecen desde el punto de vista del mundo, todo es temporal y pronto se va. Nada es permanente. El presidente Wilford Woodruff dijo lo siguiente: cuando tenía 23 años de edad y al reflexionar sobre el pasado, me convencí sinceramente de que no había verdadera paz mental ni verdadera felicidad, excepto en el servicio de Dios y en hacer aquellas cosas que merecían pues su aprobación. En la medida en que mi imaginación me lo permitía, traje ante mi mente todo el honor, la gloria y la felicidad del mundo entero. Pensé en el oro y la riqueza de los ricos, en la gloria, la grandeza y el poder de los reyes, presidentes, príncipes y gobernantes. Pensé en el renombre militar de Alejandro el Grande, Napoleón y otros grandes generales. Al resumir todo el asunto en la visión de mi mente, tuve que exclamar como con Salomón: todo es vanidad de vanidades, dice el predicador. Eso dijo el presidente Wilford Woodruff. Eh, Interesante. Todo es vanidad. A veces uno está pensando en cosas grandes y nos damos cuenta que todo es vanidad, todo es pasajero. Así que hay que tener cuidado con ello. El versículo de Eclesiastés, en el versículo 1, el versículo 18 del capítulo 1, dicen mucha sabiduría y mucha tristeza. Es un versículo que hay que leer con cuidado, porque se puede decir entonces, ¿para qué leer? ¿Para qué estudiar si al final habrá tristeza? Salomón estaba lleno de sabiduría. Con esta sabiduría vino una perspectiva eterna que hizo dolorosa la mortalidad mundana. El Salvador llevó él mismo el peso de sabiduría, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías capítulo 53. Si mucha sabiduría es penoso, entonces tal vez sea correcto el dicho, la ignorancia es felicidad. Muchos tienen el pensar que mejor no leo, mejor no voy a la iglesia para no aprender. Y eso no es así. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir leyendo. Es verdad que cuando más aprendemos o aprendamos y más sepamos, también vendrá la tristeza y la angustia, pero si obramos conforme a lo que dice Dios, esas penas y dolor disminuirá. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su honra. Tal es la verdad en nuestras vidas. Proporcionemos tiempo para la familia, tiempo para el trabajo, tiempo para el estudio, tiempo para el servicio, tiempo para la recreación, tiempo para uno mismo, pero sobre todo tiempo para Cristo. Entonces nuestra casa será una casa de orden, dijo el presidente Monson en La Leona de octubre del año 99. Todo tiene su tiempo.
y debemos tener tiempo también para Cristo. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 2, dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al malvado, al bueno y al puro y al impuro, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme jurar. Todo acontece de la misma manera a todos. Eh, Vamos a ver lo que dice eso con respecto a ese versículo de Eclesiastés. La lluvia, dice, la lluvia, las inundaciones y los vientos golpeaban no solo a la casa que había sido edificada sobre la arena, sino también la otra, que había sido edificada sobre la roca. Tanto el que sirve al Señor como el que lo desprecia viven en un mundo regido por las mismas leyes de la naturaleza. Muchas son las cosas que le sobrevienen al que es santo, así como al que es pecador. Por ejemplo, la enfermedad, la muerte, catástrofes, accidentes, etc. Eso pues le sobreviene al que es santo y al pecador. Santo y pecador van a tener enfermedades, van a tener muertes, catástrofes, accidentes. Ni la prosperidad ni la pobreza indican si una persona está viviendo una vida cristiana. Atención, atención una vez más. Ni la prosperidad ni la pobreza indican si una persona está viviendo una vida cristiana. No tiene nada que ver. El sufrimiento físico no es evidencia de maldad, ni es castigo por el pecado. ¿Cuáles son entonces las recompensas de servir al Señor? Entonces, ¿verdad? Uno se haría la pregunta. El Evangelio de Jesucristo no promete que seremos libres de la tribulación, pero sí fortalece nuestro espíritu para que podamos aceptar la adversidad y enfrentarla cuando llegue. La casa fundada sobre una roca no se cae con vientos fuertes ni con lluvia. Eso está en la Leona de noviembre del año 99. Eso lo dijo Ademar Damiani. Leona del 99. Bonito mensaje, bonito, hermoso mensaje. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Miren, ya vamos viendo 3 versículos de Eclesiastés. Dice, me volví y vi debajo del sol que no es de los ligeros de la carrera, ni la batalla de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los entendidos el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. En realidad el premio pertenece al que persevere hasta el fin. Eso lo tenemos que tener claro. No es para el que más corre, para el que más se destaca. La meta es avanzar a cualquier ritmo de paso, pero avanzar, seguir perseverando, seguir saliendo adelante. Ese es el objetivo. Vamos a ver lo que dice. Eso lo dijo, lo que voy a leer lo dijo el elder Matthew Cowley y lo encontramos en su libro, eso está en Desert Book, en la librería de Desert Book. La resistencia es logro, dijo él. Es un gran logro. Y sé que a medida que avanzamos en la vida, los que vamos envejeciendo cada día, que el mayor logro en la vida no es la adquisición de dinero. El mayor logro para mí es llegar al final de los días, haber sido fiel y leal a los ideales. No puedo pensar en ningún logro mayor que ese. Gran mensaje. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Poder resistir. ¿Cuál es el objetivo de la vida? No es poder ganar dinero. Ese no es el objetivo, sino haber sido fiel y leal a los ideales. Eso tenemos que hacer. Ese debe ser el objetivo. No puedo, dice, pensar en ningún logro mejor que eso. Wow, muy bonito. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, es uno de mis versículos favoritos. Siempre lo he usado, siempre lo he usado. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Bonito versículo. Del mismo modo, la ley del boomerang nos enseña lo que sale vuelve. La forma en que tratamos a los demás generalmente se convierte en la forma en que ellos nos tratan a nosotros. En el Sermón del Monte, Jesús amonestó.
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo capítulo 7, versículo 12. Comúnmente llamada la regla de oro, esta enseñanza nos insta a tratar a los demás de la manera en que nos gustaría ser tratados. La ley del boomerang se enseña que en al menos otras dos escrituras. Alma reprendió a su hijo Coreantó por su conducta cuestionable y luego señaló, porque lo que enviéis se os devolverá. Alma 41:15. Lucas anotó, dad y se os dará. Lucas capítulo 6, versículo 38. Y ahora apliquemos lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Echemos nuestro pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallaremos. Esa es la promesa, esa es la bendición, que podamos bendecir a los demás. Y luego las bendiciones vendrán sobre nosotros. Tengamos fe de ello. ¿Cuál sería el resumen de esta clase, de estos dos libros? Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Aprendimos de los proverbios grandes enseñanzas como no despreciar los consejos de los padres, así como saber que los hijos son una herencia grande de Jehová. Un gran compromiso aprendimos en Proverbios capítulo 2, versículo 6, cuando dice, instruye al niño en su camino. Ojalá que siempre lo hagamos y que no lo evitemos. También aprendimos del libro de Eclesiastés que todo tiene un tiempo y que el tiempo siempre puede buscar a Dios, así como la ley del boomerang, que todo lo que damos regresará, que debemos echar nuestro pan sobre las aguas. El resumen de los proverbios y que por tiempo no hemos podido verlo, algunos son, confía en Dios y no en su dinero. Proverbios 11, del versículo 28, del versículo 28. Proverbios 11, versículo 28. Confía en Dios y no en el dinero. Eso también lo podemos unir con Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Hay otro proverbio, sé diligente y no seamos necios. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Amar al prójimo, compartir con los necesitados. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Evitemos endeudarnos para no ser siervos de nadie. Proverbios capítulo 22, versículo 7. No seamos perezosos para no ser pobres. Proverbios capítulo 20, versículo 13. Hay más proverbios que uno puede tener. Te invito en esta noche o en esta tarde o en esta mañana que lo miras el video, que lo escuchas, que busques los tuyos, que busques un proverbio. No debemos vivir una vida que no es. Debemos vivir una vida en paz. Amar a Dios primeramente. Debemos reconocer nuestra identidad. Mientras más se sabe, más se sufre. Cuando descubres el corazón de la gente, más se sufre. Cristo sufrió porque sabía el corazón de la gente y el corazón era pecador. Los corazones pecadores, por eso sufrió Cristo. El resumen del libro de Eclesiastés es la vanidad o la preocupación. No soluciona nada. ¿Cuándo la preocupación resuelve un problema? A ver, ¿cuándo ha resolvido un problema la preocupación? La preocupación no ha resuelto nada. ¿Cuándo sanó a alguien la preocupación? Cristo dijo, no te preocupes de nada. Vive en paz, orad por todo. Miremos la victoria. Todo tiene su momento oportuno. Y nosotros se nos pide a tener fe. Ese es el propósito de las Escrituras, tener fe. Todo es pasajero, es verdad, pero ojalá que nosotros podamos tener el don de la resistencia, de la perseverancia. Gracias amigos por haber acompañado en esta clase de Proverbios y Eclesiastés. Espero que les haya gustado algunos proverbios y algunos versículos de Eclesiastés, lo puedan marcar y lo puedan compartir. No se olviden de darme a la clase, al video, de dar me gusta o de dar like. De esa manera nos ayudan a nosotros. Y gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana. Excelente semana.